Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Uno de los propósitos de este programa es hablar sobre estos temas que se conversan en algunos lugares de trabajo, universidades, en redes sociales o reuniones alrededor de un café. Conversaciones en las que casi siempre, cuando la gente se entera que alguno es cristiano, salen algunas ideas o argumentos con el fin de intimidar al cristiano para callarlo y hacerlo sentir incluso ridículo de profesar seguir esa fe. Pero que así como el café no es bueno con azúcar, la verdad no es buena si se quiere relativizar. La dulce relatividad, cuando se quita, deja un amargo absoluto para algunos. Pues hoy voy a tratar a la mesa un tema que, aunque no lo creas, está muy presente en quienes son incrédulos al Evangelio, o más directo aún, en los ateos. Se dice mucho que Jesús es solo un mito que es copiado de otros mitos parecidos en el pasado antes de su existencia. Es decir, que todo lo que tú y yo como cristianos creemos, que Jesús es el Mesías, que murió, resucitó, que tuvo discípulos, todo eso ya había sido contado por antiguas civilizaciones de dioses paganos. O sea, que se reinventaron los primeros cristianos el mito de Jesús, copiado de los mitos de dioses paganos. ¿Y tú? ¿Qué dirías ante semejante argumento? ¿Quedarías calladito allí? O peor aún, ¿te harían dudar de lo que crees? Por eso hay que hablar sin tapujos y sin tabúes para que no queden dudas. Hoy les toca tomarse el cafecito amargo los ateos. Y si tú que me escuchas crees ciegamente que eso del mito es cierto, yo te invito a informarte un poco más y escuchar este programa. Y luego saca tus propias conclusiones. Hoy parte del material que les estaré compartiendo es del detective y experto J. Warner Wallace, apologista cristiano, autor del portal web coldcasechristianity.com, quien, habiendo sido un ateo de fuertes convicciones, luego de investigar y conocer a fondo el Jesús que negaba, se encontró con la grandeza de las grandezas, que aquello que negaba no era más sino el camino, la verdad y la vida. Él no creyó en Jesús porque sintiera cosas bonitas dentro de la iglesia. Él decidió seguir a Jesús porque supo que era la verdad. El aspecto a tratar de hoy, con que pues tiene el fin de sacar del error a quienes ciega y neciamente dicen con convicción que Jesús es solo un mito que ya había sido usado en el pasado. Por allí ha rodado en las redes sociales desde hace un buen tiempo ya un video muy famoso entre los ateos titulado Sageist. Bueno, probablemente lo esté pronunciando un poco mal para algunos que sepan cómo se dice perfectamente en inglés, pero sí, es un documental que habla sobre este tema. Se llama Sageist, en el que lo plantean, que todo lo que plantean allí es que Jesús vivió y bueno, que lo había sido igual en un dios pagano, el nacimiento anunciado por un ángel, que a los 30 años había sido bautizado, que tenía 12 discípulos, que hacía milagros, resucitación de muertos, caminar sobre el agua. Todo detalle que puedas saber de Jesús, según estos que niegan la existencia de Jesús, afirman que todo eso había sucedido en otras civilizaciones y que, bueno, pues en otros dioses paganos, el dios egipcio llamado Horus. Los escépticos a veces usan las deidades antiguas como Horus, Osiris o Mitras como ejemplos de morir y resucitar, que fueron precursores supuestamente a Jesús, y afirman que la mitología de Jesús fue simplemente tomado de ejemplos preexistentes de este tipo. Pero ¿fue Horus o cualquiera de esos realmente como Jesús en todas las formas en que los escépticos lo están describiendo? Porque las similitudes que ellos dicen que hay son sorprendentes.
para muchos cristianos, especialmente los jóvenes creyentes que se encuentran con esta objeción en la universidad, oye, escuchar similitudes como estas ponen en duda la historicidad de Jesús, y si su madurez no es suficiente, pudiera llevarlos a dudar de lo que han creído. Por eso es tan importante conocer la verdad de estas afirmaciones y puedan firmemente negarlas. Y no solo eso, sino que pueda esto ser una oportunidad para ustedes evangelizar, sacándolos del error al mostrarles la falsedad que han creído. Todas estas supuestas semejanzas que hay de entre esos dioses con Jesús, pues que son simplemente falsos y que carecen de cualquier apoyo histórico, arqueológico, egipcio que sea, pues son una oportunidad para compartir sobre estas cosas. Gran parte de lo que se ha descrito de Horus es simplemente un reflejo de los esfuerzos casi obligados de los ateos para que Horus o los otros dioses tengan algún parecido a Jesús. Horus era adorado principalmente en dos centros culturales egipcios, como el Bekdet en el norte y en el sur Idfu. Poco queda en el lugar del norte, es la información que se tienen de los arqueólogos, pero todavía hay un amplio y bien conservado templo tolemaico en Idfu. La mayor parte de la información existente sobre Horus viene de ese templo del sur. Horus fue representado generalmente como halcón. Él fue el gran cielo de Dios y el hijo de Isis y Osiris. Echemos un vistazo, por ejemplo, a las afirmaciones que ya hemos descrito y separar la verdad de la ficción definitivamente. Hablar claro, sin miedo, quitémosle el dulce relativismo del café y tomemos la verdad como viene, absoluta y amarga para algunos, para que no queden dudas. Y yo agregaría para que salgan del error y encuentren la verdad que está en Jesús. Es entonces Jesús simplemente un recuentus del Horus, del mito de Horus. Vamos a acabar con esa mentira ya y me voy directo al punto. Primero, porque el tiempo es corto. Segundo, porque muchos creen en esta mentira y hay que hacerlos ver la falacia en la que han apostado su vida. Y para algunos cristianos que quizás están todavía muy nuevecitos y los pudiera hacer dudar, pues para que no les queden dudas, y para aquellos que probablemente no dudarían nunca, pero que no sabrían cómo evangelizar a una persona que les diga semejante barbaridad. Para todos estos va el episodio de hoy, que les recuerdo que parte de la documentación son del experto J. Warner en el tema, J. Warner Wallace. Primera afirmación de los ateos. Horus fue concebido por una madre virgen llamada Mary y tenía un padrastro llamado Sep o José. ¿Cuál es la verdad de esa afirmación? Horus no fue concebido de una virgen. De hecho, el mural y la evidencia textual de Egipto indica Isis. No hay pruebas de que Mary fue alguna vez parte de su nombre. Se cernía sobre el pene erecto que creó de Osiris para concebir a Horus. Mientras que ella puede haber sido una virgen antes de la concepción, se utiliza el pene de Osiris para concebir. Pues más tarde tuvo otro hijo con Osiris también. Sep era en realidad el dios de la tierra. Él no era el padre terrenal de Horus. Sep no es equivalente de José y en la mayoría de los casos Sep es descrito como el padre de Osiris. Así que totalmente desmentida esa afirmación. Segunda afirmación de supuesta igualdad a Jesús. Horus nació en una cueva. Su nacimiento también fue anunciado por un ángel, anunciado por una estrella y al que asistieron pastores. ¿Cuál es la verdad de supuestamente eso? No hay ninguna referencia a una cueva o pesebre de la historia del nacimiento egipcio de Horus. De hecho, ninguno de estos detalles están presentes en los antiguos relatos egipcios de Horus. Horus nació en un pantano, su nacimiento no fue anunciado por un ángel, no había estrellas. Así que, caso cerrado. Afirmación, otra afirmación. Supuestamente, Horus fue bautizado en un río a la edad de 30 y su bautista fue decapitado después. Todas estas cosas salen en ese documental de Sagest,
donde supuestamente muestran, miren cristianos, ya acabamos con su fe, mira cómo descubrimos que todos estos dioses paganos se parecen a su supuesto Jesús, así que es todo un cuento repetido. Bueno, aquí vamos sacando uno a uno. ¿Cuál es la verdad entonces de que supuestamente ese fulano Horus fue bautizado a los 30 y su bautista fue decapitado? Horus nunca fue bautizado, mientras que los teóricos de la conspiración a menudo apuntan a Anup, el bautista, afirmado que fue decapitado después. No hay tal persona en la historia de Horus. Seguimos. Horus tenía 12 discípulos, ¿verdad? Horus tenía solo 4 discípulos llamados Eru Chemsu, pero en algún momento de su historia se hace referencia a 16 seguidores y un grupo de seguidores no numeradas que se unen a Horus en la batalla llamada Mesnui. Desmentido. Otra afirmación. Horus realizó milagros, exorcizado demonios, resucitó a alguien de entre los muertos y caminó sobre el agua. ¿Verdad? Sobre esto, Horus ciertamente se le atribuyeron milagros, después de todo pues se describe como un dios, pero no hubo ninguna mención de exorcizar demonios, de levantar a muertos o de caminar sobre agua. Otra afirmación. Horus fue llamado Iusa, el hijo siempre llega a ser y el santo niño, como para hacerlo similar a Jesús. ¿Cuál es la verdad? Nadie en la historia de Egipto fue llamado alguna vez Iusa, la palabra no existe, ni a nadie se le llama niño santo. Otra afirmación, Horus fue crucificado entre 2 ladrones. ¡Oh, wow! ¡Qué parecido! Y fue enterrado durante 3 días en una tumba y resucitó. ¿Verdad? De Horus no se informó de la muerte en absoluto en la gran mayoría de los relatos egipcios. Tampoco hay una historia de crucifixión. En cambio, Horus se describe generalmente como finalmente la fusión con Re, el dios Sol, tras lo cual muere y renace cada día que sale el sol. Hay un relato paralelo que describe la muerte y que detalla la forma en que fue echado en pedazos al agua más bien. Y según las historias o los historiadores, después fue pescado por un cocodrilo en Isis. Nada que ver. Otra vez, comprobado, ¿no es cierto? Otra afirmación, Horus fue llamado Camino, Verdad de Luz, Mesías, ungido de Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el Buen Pastor, Cordero de Dios, Verbo hecho carne, Palabra verdad, el KRST o ungido. ¿Será verdad eso? Ninguno de esos títulos se encuentran en la historia de Egipto, pero Horus es más bien llamado por varios nombres que se podrían esperar de cualquier dios en la mitología: gran dios, jefe de los poderes, maestro de los cielos, vengador de su padre. Pero Horus no fue llamado el KRST o ungido. Esa palabra en Egipto significa entierro, que no era ningún título en absoluto. Miren, de esto hay mucho más que les dejo como abreboca nada más, los que les acabo de compartir, para que investigue aún más. No páginas o blogs fanáticos de ateos trolls que no investigan nada sino repiten frases hechas. Busquen fuentes respetables y confiables. Necesitamos exponer la falsedad de esas afirmaciones de que Jesús es un mito de otros dioses antiguos o de otras culturas, porque como ya escucharon, un análisis detallado de las mitologías precristianas revela que son menos similares a la historia de Jesucristo de lo que los críticos afirman. Los dioses de la mitología no nacieron de una virgen que Jesús nació de María, no vivían una vida que fuera similar a la de Jesús en los detalles, que no tienen títulos atribuidos a Jesús, y ellos no fueron resucitados de manera remotamente similar a la resurrección de Cristo. Las mitologías primitivas simplemente dejan de parecerse a la historia bíblica de Jesús cuando se examinan de cerca. Expongan las falsas afirmaciones de quienes dicen de que Jesús fue copiado de mitologías anteriores. Expongamos la estrategia errante. Los críticos suelen hacer la selección de la cereza de los atributos mitológicos de una variedad de dioses paganos.
eligen al azar y exageran esas supuestas similitudes para entonces construir un supuesto perfil vagamente similar a Jesús. Buscan similitudes singulares al Cristo de la Biblia y luego pues arman estas similitudes entre una variedad de dioses que abarcan los siglos y originarios de diversas regiones geográficamente, como si los creadores del primer siglo, en primer lugar de la historia, hubieran tenido acceso pues a esas mitologías en primer lugar. Así que dada esa estrategia, casi cualquier persona de la historia puede decirse que es una recreación de los personajes, ya sean ficticios o históricos. No existe una mitología previa significativamente similar a la de Jesús. Expongamos la estrategia selectiva de aquellos que dicen que Jesús fue copiado de mitologías anteriores. También necesitamos exponer las expectativas culturales comunes. Por supuesto, muchas supuestas similitudes son muy genéricas y se esperaría, pues, por supuesto, de cualquier grupo de seres humanos, tenido en cuenta que, bueno, se aceptaba la existencia de Dios. Entonces, pues esas culturas primitivas que estaban interesados en la naturaleza de Dios razonada, pues tendría la capacidad de realizar milagros, pues obviamente, según lo que se esperaba que tuviera, enseñar a los seres humanos o formar discípulos. Estas son las expectativas universales y que ni remotamente invalidan la realidad e historicidad de Jesús. Así que, bueno, como Pablo lo reconoció en el Areópago, ustedes lo pueden leer en Hechos 17, 22 al 31. Señalemos esas expectativas culturales comunes de los antiguos grupos de personas a los que dicen que Jesús fue copiado de mitologías anteriores. Cuando les digan estas cosas, muéstrales el enfoque improbable que le están ofreciendo cuando le mencionen estas cosas. No es razonable creer que hubieron conspiradores cristianos que crearon una historia diseñada para convencer a los creyentes judíos de que Jesús era Dios mediante la inserción de esos elementos mitológicos paganos en la narrativa. Recuerden que el judaísmo es una religión monoteísta de forma única y el Dios del judaísmo ofrece prohibiciones estrictas contra la adoración de dioses paganos. Así que no es razonable pensar que los autores del Nuevo Testamento utilizarían la mitología pagana en un intento de influir en los seguidores del judaísmo. Así que exponga esa naturaleza improbable de esas afirmaciones de que Jesús fue copiado de mitologías anteriores. Y por último, cuando escuchemos sobre estas objeciones para ser cristiano, porque supuestamente Jesús es un invento reconstruido de dioses paganos antiguos, muéstreles la naturaleza fiable de los relatos de los testigos del Evangelio. Hay razones suficientes para creer que la historia de Jesús es fiable, confiable. Aunque hubiesen similitudes marginales entre Jesús y mitologías paganas, la evidencia de la datación temprana de los evangelios, la corroboración de sus afirmaciones, tanto internas como externas, la transmisión fiable de su contenido y la falta de parcialidad de parte de sus autores, proporciona razones suficientes para creer que describen con precisión la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Mitologías anteriores no fueron escritos ni fueron destinados a ser considerados como verdaderos en la historia. El relato bíblico de Jesús es un registro histórico confiable. Así que expongamos esa naturaleza fiable de los evangelios a los que dicen que Jesús fue copiado de mitologías anteriores. La invitación es a que te tomes el tiempo para estudiar la verdad sobre las supuestas similitudes entre Jesús y antiguas mitologías precristianas de crecientes y moribundos salvadores. Las afirmaciones de las supuestas similitudes son muy exageradas y se basan en la promoción selectiva, se lo repito, de esas expectativas comunes de culturas que contemplan la naturaleza de Dios. La antigua audiencia judía de los autores de los evangelios nunca habrían aceptado tales afirmaciones, jamás. Y la naturaleza fiable de los evangelios está establecido más allá, como dice J. Warner Wallace en Siempre mostrando las evidencias, como cualquier caso legal. Está establecido más allá de toda duda razonable.
Al final, las similitudes entre Jesús y precursores mitológicos no invalidan la historicidad de Jesús. La veracidad histórica de Jesús se determina a partir de la evidencia que apoya la fiabilidad de los relatos de los testigos. Jesús no es simplemente una narración del mito de Horus. Mientras que el culto de Horus es ahora una religión muerta, el cristianismo sigue creciendo. ¿Por qué? Debido a que los registros cristianos son fiables y siguen transformando vidas de forma inexplicable, aún en muchos quienes le negaron, como J. Warner Wallace, que era ateo. Y ahora, ante no poder negar semejante verdad, le han entregado sus corazones. El registro bíblico es el documento más fiable de la humanidad y además de nuestras propias vidas, la Biblia establece la deidad de Jesús de una forma que ningún otro texto mitológico antiguo jamás podría aspirar a lograr. No tengas miedo de ser cristiano en un mundo en que muchos se han olvidado de Dios. Para los que creían esas mentiras, es posible que el café de hoy haya sido un tanto amargo, pero es el mejor café que te podrás tomar. Y otros de seguro que lo pudieron disfrutar. Recuerda que si tienes más preguntas en relación a este tema o quieres que indaguemos a más profundidad sobre otras cosas o tienes cuestionamientos acerca de algo de lo que he dicho, puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También en mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre también, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo para todos los que estuvieron conmigo hasta este momento, desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.